Vamos a comenzar la conversación sobre Estados Unidos, pero la vamos a seguir luego sobre Gran Bretaña también. Presento de inmediato a nuestros cuatro invitados en esta oportunidad. Florent Sacdú, analista internacional, profesor del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, que está cumpliendo 15 años este 2017. Exactamente. Gracias, Florent, por estar aquí, bienvenido. Gracias. También nos acompaña Cristian Fuentes, analista internacional de la Universidad Central. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Sebastián Dubé, analista internacional de la Universidad de Santiago. Sebastián, bienvenido, buenas noches. Gracias. Y también Álvaro Belolio, investigador adjunto de la Universidad Andrés Bello. Gracias, Álvaro, por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, Estados Unidos primero. Sebastián, déjame preguntarte, ¿cuánto de parafernalia y cuánto de profundidad puede llegar a tener una historia como esta? Porque desde el punto de vista estético, si se quiere, es muy atractivo, muy sabroso para los medios y para los consumidores, pero claro, desde el punto de vista político, ¿puede realmente tener algún fondo, llegar a alguna parte? Es una buena pregunta. Yo creo que el juego de Comey hoy fue de dejar un poco todas las cartas abiertas. Dijo, hay materia para seguir investigando, obviamente, pero si usted es pro-Trump, se puede quedar con la versión de que Comey fue despedido porque no era leal, no había una relación de confianza con el presidente, y el presidente tiene la facultad de designar, de despedir al director del FBI cuando quiera. Y si usted no es fanático de Trump, se puede quedar con la versión de que fue despedido porque estaba investigando toda la trama rusa. Entonces, para la opinión pública, para los votantes, claro, no creo que cambie mucho las versiones. Y políticamente, yo creo que los demócratas no salen, están en una situación muy debilitada. El escenario electoral es muy adverso para los demócratas, entonces, frente a Trump. Entonces, dudo que empiecen maniobras para eventualmente tener que enfrentar a Mike Pence en lugar de Trump en un escenario... De que lo destituyeran. Exacto, en un escenario de corto o medio plazo. Déjame ir un paso atrás, sin embargo. ¿Es posible que digamos, el testimonio de James Comey, junto a los memorándum, porque entiendo que todo lo que él toma como apunte se convierte en un documento que es federal, porque por lo tanto tiene una cierta validez, ¿sería material suficiente como para poder considerar, por ejemplo, que el presidente Donald Trump intentó obstruir una investigación federal? Ahí habría que hacer un análisis mucho más jurídico de la validez de los testimonios y de los documentos. Si es prueba o si es solamente una opinión personal de una persona que era el director del FBI. Entiendo que lo que dicen hasta ahora en Estados Unidos es que pareciera donde sí hay coincidencia es que es documento oficial, es como parte de un carabinero en Chile que es testigo de fe y por lo tanto claro, tiene una validez legal. Entonces puede ser parte de la investigación. Hay una investigación que está en curso y eso se va a demorar meses y meses y podría servir, obviamente. Perfecto. ¿Le interesaría, perdón, a los republicanos este escenario? Es decir, a los republicanos que particularmente no son simpatizantes de Donald Trump, ¿podría avanzar eventualmente? Esto es un juicio político, no un juicio penal, por lo tanto va a tener mucho de determinación política al final. Podrían estar todas las pruebas sobre la mesa, pero los que deciden son los políticos. ¿Podrían eventualmente los republicanos querer avanzar en una destitución de Donald Trump? Sí, yo creo que esta es una noticia en desarrollo, como dicen los periodistas. Creo que es un proceso. Todo es en desarrollo para nosotros, bueno. todo, hasta el informe del tiempo. Bueno, creo que es un proceso, yo creo que este es un paso, y yo creo que efectivamente no están todavía las cosas muy maduras como para someterlo a un impeachment, someterlo a un juicio político con cierta visión, cierta perspectiva que vaya a funcionar. Creo que efectivamente los republicanos que no les gusta Trump miran esto como una esperanza, quizás, pero todavía no están dadas las condiciones. Pero yo creo que se dio un paso, sobre todo cuando el ex director del FBI dice que Trump le exige lealtad. O sea, la exigencia de lealtad queda absolutamente claro que tiene que ver con la investigación de la trama rusa. Ahora. Eso yo creo que le queda claro a todo el mundo, pero todavía creo que todavía no constituye una prueba. No, pero en el documento de ayer, peso, que se divulga ayer, que él mismo lee hoy día y sobre el cual después responde, hay una parte muy clara cuando dice que el presidente, a solas en el Salón Oval, le pide que se desista de seguir investigando a Michael Flynn,
que es un hombre muy cercano a Donald Trump, ex asesor de seguridad, y le dice es un buen tipo, no tiene nada que ver con toda esta trama rusa. Bueno, si uno... y lo único que le dice Comey, según cuenta el mismo Comey, es sí, parece que es un buen tipo, pero no le dice nada más, no le dice sí, voy a dejar de investigarlo, o sí, no tiene nada que ver. Pero si uno suma esas dos cosas, lo que está dando es esa, por lo menos es la idea que yo tengo, que se va acercando. Ya, Álvaro, déjame preguntarte, los demócratas no son particularmente portaestandartes, digamos, de la biografía de James Comey. Es un tipo que investigó a los Clinton al comienzo de todas las indagatorias que afectaron a Bill y Hillary Clinton cuando estaban en Arkansas, pero además porque lo responsabilizan de la derrota de Hillary, porque fue el que inició estas investigaciones sobre los correos y 9 días antes de esa elección presidencial reabre la investigación y la cierra 2 días antes, y la misma Hillary Clinton dice, probablemente si no hubiese pasado eso, yo habría ganado. ¿En qué pie están los demócratas frente a la posición de un exdirector del FBI que le pega a Donald Trump, pero que también lo afectó a ellos? Yo creo que el tema es bastante complejo de la posición demócrata. Por una parte, si bien personalmente creo que afectó la decisión que hizo Comey de 9 días antes de dar estas declaraciones, gran parte de la derrota fue lo que pasó en Michigan, en Pensilvania y otras condiciones, y tienen que hacer un poco más una perspectiva o un reanálisis de cómo van a lograr tener esos terrenos. Y no creo que derechamente atacando al presidente o a los partidarios lo van a hacer. Ahora bien, respecto al tema demócrata y el exdirector del FBI, hay un punto fundamental, que es gran parte que sus declaraciones van a ser en privado, porque tienen causas o declaraciones de FBI que están hoy en día que no son públicas. Claro. Entonces eso puede definir un poco, especialmente la relación de Trump con Rusia, que ha sido el punto de batalla que han impulsado a los demócratas para tratar de cambiar. Pero si esto efectivamente no tiene una consecuencia directa, es muy difícil que ya en la próxima elección, en 2020, puedan lograr hacer una diferencia donde sí tengan más presencia en el Parlamento y puedan ser un arma fuerte hoy en día contra Trump. Porque hoy en día vimos que los republicanos, más que mal, igual salieron a defender al presidente Trump. Fue muy extraño que no tuiteara hoy. Yo creo que esto no había pasado con anterioridad. Pero sí vemos, por ejemplo, a Marco Rubio defendiéndolo fuertemente, a Paul Ryan hablando de que el presidente pecó de ingenuidad, por ejemplo. Y lo que sí se declaró después de esta jornada es que el presidente no tiene mucha experiencia en política pública, no tiene experiencia en política directa, y su ingenuidad, como así lo llaman, le puede costar bastante caro a alguien que demostró o ganó la elección siempre mostrándose como un ganador. Ahora, el presidente Donald Trump pudo haber cometido más que una ingenuidad si es que le pide al director del FBI que detenga una investigación. Por más inexperto en política, alguien me imagino que sabrá que eso no se puede hacer, o que al menos eso puede tener un costo. Entiendo que todavía quedan sesiones que son secretas, donde tiene que declarar el exdirector del FBI. ¿Podrían aparecer más antecedentes, además de los que ya conocimos, o en el fondo toda esta es la carne que tenemos arriba de la parrilla y nada más? No, yo creo que efectivamente en la relación Trump-Rusia hay bastante una nube que tiene que seguir aclarándose. Yo creo que eso también se va a ir filtrando a la prensa. El mismo Comey dijo que había filtrado algunos temas a la prensa. Y finalmente no estoy tan seguro si llega un juicio político que lleve al derrocamiento de Donald Trump hoy. Pence tampoco es el vicepresidente más popular de los republicanos, pero yo creo que aún queda, como dijera, una noticia en desarrollo, y esto va a ser un duro golpe a Trump independiente del resultado. Si una parte dice que no hay relaciones, no le pega, sí va a quedar con alguien que es considerado ingenuo o que está cometiendo errores o que está contradiciendo constantemente. Solamente para darle un contexto un poquito más global, Florent, ¿es posible que nos ayude a entender cuál es esta compleja relación que tiene la Rusia de Vladimir Putin con el Estados Unidos de Donald Trump? ¿Qué puede haber ahí detrás? Que nadie logra entender muy bien, como que parecían cercanos, después medio distantes, tras los bombardeos a Siria, en medio de toda esta trama un tanto enreversada, digamos, donde incluso hasta historias de prostitutas han aparecido en algún momento. Sí, efectivamente, el FBI, creo, comunicó a Trump que sabían que Rusia tenía en su posesión documentos bastante complicados sobre lo que había hecho en Rusia, pero quiero un poco evadir tu pregunta porque quiero volver, si me permites, al tema de Trump. En realidad, los republicanos no defienden a Trump, sino que se defienden a sí mismos. Uno tiene que tener claro eso. Lo que tiene en la mira hoy en día son los midterms, son las elecciones de 2018. ¿Qué está pasando? Los republicanos tratan de salvar sus escaños y tienen su ojo fijado no en Trump, sino que en encuestas. Y ojo que hoy día las encuestas, salió una hoy día,
te mandé uno a tu Twitter por Así mensaje es, directo. muchísimas gracias. Porque es importante ver eso, que eso es la clave de todo. Porque hoy en día es imposible pensar que habrá un juicio político. Hoy en día 81% del electorado republicano apoya a Trump. Y si apoya a Trump significa que votará a favor de los candidatos republicanos. Y eso es la clave. Incluso hoy en día esta misma encuesta decía que ¿qué piensan ustedes respecto a la noción de abuso de poder que hubiera cometido Trump? Los resultados son muy parejo. 49% piensa que es un abuso de poder, 47% que no. La opinión pública es muy dividida en eso, y lo que está en la mira hoy en día son los midterms, y los republicanos no quieren salvar a Trump, quieren salvarse a sí mismo. Ahora, ahí hay un escenario entonces que podría complicar a James Comey. ¿James Comey busca algo en particular o simplemente quiere, digamos, salvar su honor en una situación tan de descrédito, porque se fue de la peor manera, ¿no? Yo creo que Comey defiende a Comey y defiende al FBI. Yo creo que cuando salieron los titulares de que Comey había dicho que Trump era un mentiroso, que había mentido, no era sobre la trama de Rusia como tal, no era sobre el contenido y la investigación, sino era sobre la declaración de Trump diciendo que el FBI no funcionaba bien, era desordenado, y Comey faltaba de liderazgo, y eso fue la réplica de Comey fue, no, el FBI funciona bien, hace su trabajo, lo hace bien, y eso fue la respuesta. Y para complementar con lo que dice Flora, el mapa electoral para las elecciones senatoriales, por lo menos, es clarísimo, y los demócratas tienen mucho que perder en la próxima elección porque tienen la mitad de los senadores demócratas van a la reelección y los republicanos solamente podrían perder 9 escaños, lo que es improbable. En Estados Unidos el 98% de los congresistas son reelectos, y muchos demócratas que sí podrían perder porque están en estados que votaron por Trump en la última elección. Entonces, y que son de estados donde el gobernador también es republicano, entonces el escenario electoral a corto plazo es muy favorable para los republicanos. Y estoy de acuerdo con Florence, salvo si hay una secuencia de escándalos y los congresistas republicanos que no le deben nada a Trump empiezan a sentirse amenazados, ahí van a jugar otra jugada política. Sí, pero ahí hay un tema que hoy en día no se vislumbra ningún liderazgo republicano que le pueda hacer un poco una renovación o un cambio a lo que tiene Trump. Porque los que se vieron antes, pensando en Rubio o en Ryan, hoy día se cuadraron completamente con Trump, y yo veo muy complejo Ted Cruz. O sea, Ted Cruz se distanció un poco, hoy en día estuvo bastante dócil, por así decirlo. Eso iba a decir, como más... como el backseat, como dicen los gringos. Pero, o sea, yo no veo una salida para el Partido Republicano de Trump en el corto plazo. ¿Cristian? No, recién lleva 4 meses de gobierno. O sea, yo tampoco creo de que vaya a salir mañana o que le hagan un juicio político mañana. Por eso decía que esto es un proceso y se van acumulando cosas, se van acumulando pruebas, etc. Yo no confío en las encuestas, entre paréntesis, en ningún país del mundo, ni en Estados Unidos ni en Chile. Creo que las realidades, además, en Estados Unidos son muy complejas. Los errores que se cometieron, por ejemplo, en las encuestas en las elecciones presidenciales, es porque Estados Unidos, la elección presidencial son 50 elecciones simultáneas. Entonces, claro, ganó Hillary Clinton. Ahí las encuestas estuvieron bien, pero perdió en el colegio electoral. Entonces, son referencias, sí, y hay que tomarlas en cuenta, por cierto. Y juntar las dos cosas. Pero si esto sigue, como decía, desarrollándose de esta manera, podríamos encontrarnos con una sorpresa en 1 año y medio más o en 2 años. Déjeme avanzar ahora a la otra historia internacional que ha estado marcando la pauta, porque fue una jornada electoral clave también en el Reino Unido, llena de sorpresa, la verdad, porque vimos que la conservadora Theresa May, primer ministro, parece que estaría perdiendo la mayoría absoluta en el Parlamento, según los sondeos a boca de urna y los resultados que parcialmente se están conociendo hasta ahora. Bueno, el objetivo de ella es llegar fortalecida a las negociaciones del Brexit con sus socios europeos. Esto empieza el 19 de junio,
pero a pesar de que el Partido Conservador es el más votado, estaría perdiendo varios escaños. Los laboristas que lidera Jeremy Corbyn estarían ganando otros, según estas proyecciones, ya las vamos a mirar. Esto va a complicar enormemente la tarea legislativa que requiere su salida de Europa. Es una señal también para la línea dura anti-europea que la primera ministra representaba, y también, según los expertos, debilita su liderazgo porque parte de esta derrota está siendo atribuida a sus fallas personales en una elección donde se le vio incómoda, con numerosas rectificaciones a su propia plataforma electoral. De hecho, le decían maybe, ya no Theresa May, sino maybe. Bueno, como sea, los primeros resultados oficiales ha provocado también efectos en la libra. Vamos a conversar inmediatamente de esto con nuestro invitado también. Álvaro, tú tienes, entiendo, ahí los resultados automáticos. A ver. Efectivamente, en el conteo hasta este minuto de 603 escaños, de los 650 total, los conservadores tienen 290, que representa el 44,6%. 290, déjame explicar. Son 650 parlamentarios en total. Para poder nombrar a primer ministro necesitas tener la mitad más uno, o sea, 326. Ellos en la elección del 2015, cuando ganó David Cameron, que luego renunció, y por lo tanto ella asumió en su reemplazo, habían sacado 330. ¿Y llevan hasta ahora cuánto? Llevan 290 y se proyecta que probablemente van a sacar máximo unos 300, unos 20 más, unos 310, 315. No llegarían a los 326. Pero no se necesita mayoría absoluta para nombrar primer ministro. No, pero necesitas los 326, o sea, o el partido o negocia con otros. Para gobernar solo, sí. Claro, sí. o negocia con otros, pero digo... Esa es la mayoría absoluta. Para poder nombrar un primer ministro necesitáis 326 votos. Da lo mismo, ¿son del mismo partido o son varios que decidieron votar por ese primer ministro? El primer ministro se puede nombrar con una mayoría simple. El problema es gobernar. No, está bien, pero para no confundir al televidente, que no es experto. Sí. Necesitas 326 personas levantando la mano para decir quién es primer ministro. Sí. Da lo mismo si son todos del mismo partido. No, para aprobar una ley, sí, y para votar el presupuesto, sí. Pero en la tradición parlamentaria británica, el primer ministro es el jefe del partido que obtiene más diputados. Exacto. Entonces... ¿no necesita entonces los 326? No, esa es la mayoría absoluta. Con la mayoría absoluta puede pasar todas las leyes que quiera. Exactamente. Solo. Pero lo que pasa es que el sistema electoral inglés gira alrededor de la mayoría, de que la mayoría sea clara. Si la mayoría es clara, la mayoría tiene el primer ministro. Los 326 es la mayoría absoluta. Con la mayoría absoluta gobierna solo y saca las leyes solo, etcétera. Perfecto. Ya, pero complementa tu idea. Y la dificultad del sistema parlamentario británico es que tradicionalmente el sistema electoral forma mayorías artificiales. Entonces, el partido más votado puede tener el 37-8% de los votos y tener el 60% de los escaños. Eso es porque el distrito es uninominal a una vuelta. Claro. Entonces, el que saca un voto más es el que sale electo. Claro. Y luego la dificultad constitucional es si tenemos hoy como resultado un gobierno minoritario. Puede haber distintas interpretaciones. Si la reina llama a Theresa May como ex primera ministra, tiene la prioridad para tratar de formar un gobierno o de destacar una mayoría parlamentaria, y si no es capaz y eso lo hace vía un discurso en el Parlamento para sacar una votación mayoritaria para votar el programa de gobierno, y si no es capaz de hacerlo, ahí se podría solicitar al jefe de la oposición, o sea, del segundo partido más... Que sería laborista como voto de censura. Completa tu... Entonces, probablemente hoy con 605 escaños de 650, los conservadores tienen 290 y los laboristas 249. Lo más probable es que los conservadores, pensando que el Sinn Féin tienen 7 diputados electos, los cuales nunca asumen su escaño por una posición política, si llegaran a hacer un acuerdo con el DUP, que es el Democratic Union Party, ya tendrían la mayoría. Pero efectivamente van a tener que generar una coalición o hacer una pequeña alianza con algún partido minoritario para tener la mayoría. Déjame preguntarle primero a Florán, ¿qué errores cometió Theresa May que parecía haber estado tan segura de un triunfo importante y que se fue de alguna manera desinflando con el paso de la semana? Fue primero que todo, primer error personal, demostró una actitud bastante fría, un proyecto respecto al Brexit muy poco claro, y obviamente le jugó en contra, también importante mencionar,
nunca participó en debate televisivo. Entonces, como que tuvo una postura, dio una imagen de una persona un poquito fría, poco involucrada y tratando con un poco de desdén a los adversarios. Y además, lo que jugó en contra últimamente fueron los atentados. La serie de atentados, si bien al principio ella se podía jactar de presentarse como una conservadora, de haber sido un ministro del Interior, de tener una postura, digamos, tradicionalmente firme en términos de lucha antiterrorista por ser del partido Tory, el tercer atentado fue el atentado de más. Es decir, que ahí todos sus adversarios le hicieron recordar que ella era a cargo de la seguridad dentro del Reino Unido desde 2010. Porque antes claro, el alcalde de Londres se ha encargado de recordarle no solamente eso, sino que además que redujo presupuesto. Exacto, fue ministra del Interior durante 6 años. Y redujo presupuesto policial, digo. Y ahí salió a la luz, digamos, para muchos, que finalmente, en lugar de fortalecer el aparato policial de seguridad en el Reino Unido, lo bajó, lo debilitó. Entonces también eso le jugó en contra. Obviamente que la apuesta que ella tenía era bastante buena. Es decir, su primera debilidad desde el principio es que nunca había sido elegida, sino que había sido nombrada como reemplazante de Cameron. Y entonces la jugada era tener una legítima fuerte para poder negociar de manera, en una postura fuerte, estable, frente a la Unión Europea. Y hoy en día toda esta apuesta fracasó y hasta hoy uno se puede preguntar si Theresa May está en condición de seguir al puesto de primer ministro, porque ella misma había prometido de alguna manera que iba sí o sí a mejorar el resultado anterior y que si no fuera el caso, ella misma tomaría las consecuencias de este resultado. ¿Al Partido Conservador lo castigan por Theresa May o lo castigan por partido? Yo creo que una mezcla de factores. El partido más castigado por lejos fue el Partido Nacional Escocés. Y segundo, efectivamente, el Partido Conservador. Si vemos los escaños específicos, hay unos casos emblemáticos como Clegg, que perdió en este caso. Yo creo que el tema de seguridad es un tema fundamental. O sea, efectivamente, el partido que se define como el que define la seguridad, que haya tenido 3 atentados en tan poco tiempo, habla un poco de su efectividad y una estrategia poco clara que finalmente va a ser el cambio. Es verdad que Theresa May nunca ha sido elegida, de hecho, el 6º caso en la historia de que un parlamentario asume como primer ministro sin haber sido el líder del partido en el momento. La última vez fue antes, cuando asumió Brown, hace unos 10 años atrás. Pero yo creo que la crítica son esos 3 temas que dijeron. O sea, el tema de la seguridad, el tema de la poca claridad y finalmente que ella no haya sido la líder del partido anteriormente en la elección anterior. Ahora, le están pasando también la cuenta por recorte en programas sociales. Y el famoso programa del impuesto a la demencia, como le han dicho, pero me pareciera que también le están pasando la cuenta por esos recortes o esos ajustes. Y yo creo que también, volviendo a las rarezas del sistema parlamentario británico, Theresa May no tenía la obligación de ir a elección este año. Claro, entonces, y hace un año dijo, no voy a llamar una snap election, una elección fuera del calendario normal, el calendario electoral político normal, pero decidió hacerlo porque el primer ministro británico tiene, como los primer ministros en todos los sistemas parlamentarios británicos, tienen la facultad de llamar a la disolución de la Cámara de Diputados y de llamar a la elección cuando quieran. Y eso en general es una jugada que hacen cuando están convencidos de que van a ganar. Fue la jugada de Theresa May, pero en general es una jugada que le cae mal al electorado y en ese caso el electorado había votado hacia poco tiempo. Entonces la última elección era del 2015. No es un buen ejemplo, o sea, no es un buen ejercicio últimamente para los británicos estar convocando, digamos, a elecciones sorpresa, porque entre el Brexit, que también tuvo resultados inesperados, y ahora yo preguntaba, Theresa May hizo recorte de programas sociales, hemos tenido una libra esterlina en la moneda, ellos nunca adoptaron el euro, que se ha devaluado 16% en este último tiempo. Sí. Es un país que importa el 40% de lo que la gente compra en el supermercado, o sea, esto tiene un impacto. Ellos tienen acumulado a mayo la misma inflación que nosotros tenemos acumulado en 12 meses, 2,6%. Hoy día hacía la comparación, miraba la estadística para saber cómo estaríamos nosotros. O sea, en 5 meses tienen una inflación muy alta. O sea, su economía de verdad está resentida. ¿La gente podría estar castigándola a ella también por esto? Yo creo que también, pero hay que recordar que el Brexit ganó. Ahora, el Brexit ganó a lo mejor con poca información o no con la información que correspondía. No sé, pero
pero ganó el Brexit. Entonces, y el Brexit significa todas estas cosas. Entonces, la negociación en torno a la salida de la Unión Europea cobra mucha importancia también. Lo que pasa que... El Brexit, el famoso Brexit duro o Brexit blando. Lo que pasa es que recién se está viendo los efectos del Brexit. Yo me acuerdo perfectamente durante la elección presidencial de Francia, que comentamos juntos, que los candidatos del Frente Nacional decían, mira, hagamos nosotros también el Brexit. Nosotros podemos salir de la Unión Europea porque, mire, los indicadores económicos del Reino Unido siguen perfectos, siguen muy buenos. Y justo estos últimos meses llegan las primeras indicaciones de que está mal. Inflación, tasa de crecimiento muy baja, 0,2% solamente en el primer trimestre de este año. Tenemos también indicaciones de que la tasa de cesantía sigue baja. Para muchos economistas, la tasa de cesantía es la indicación perfecta para ver si una economía está bien. La cosa es más compleja. Ahora está baja, porque en verdad está como en 5%. Sí, baja, pero se si calcula no... que no va a sumar más del 6% Exacto. este Ahora, año. este es un juego de expectativas también, porque no se ha salido todavía el Reino Unido de... Pero es un la Unión Europea. indicador, por ejemplo, que dice que, bueno, está bajo, entonces todo anda bien la economía. Claro. Si uno ve la clase de activos que están hoy día en el Reino Unido, tenemos 15%, muy alto, de los activos que son independientes. Sí. Es decir, que no logran tener empleo. Como en Entonces, perdón que lo diga, pero pasa el mismo fenómeno en Chile. Sí. Entonces, que tratan de salvarse como se pueda, creando su propio negocio, lo que significa que no tienen contrato de trabajo, lo que significa que no tienen protección social, lo que significa que tienen eficientes recursos e ingresos mensuales fluctuantes, lo que significa que la cosa va más o menos y lamentablemente va a ser de mal en peor para el Reino Unido. Entonces, el panorama que se viene es bastante oscuro para mis amigos británicos. Y acaban de perder un mes y medio para negociar, porque el reloj de la Ya está negociación corriendo, claro. Y justo ese tema, el hecho que Theresa May no logre la mayoría absoluta, que no logre mejorar su posición, los debilita mucho ante la negociación con la Comisión Europea. Y al final, los costos que van a significar el aumento de regulaciones por el hecho de salirse de la Unión Europea va a generar una crisis que va a ser bastante dura para Inglaterra, que no va a ser fácil. Algunas estimaciones hablan de un 2% del ingreso del PIB del país. Sí, que los economistas lo venían diciendo desde antes, incluso en los resultados del Brexit. Déjame preguntarte, Cristian. Primero, ¿damos por descartado que Theresa May, no importa cuántos votos saque, debería ser la primera ministra o podría ya dar un paso al costado y decir... Eso es interesante, que tiene que ver un poco con lo que se decía antes acá. Tiene que ver con cuánto le falte para la mayoría absoluta. Tiene que ver con, yo creo, también la reflexión del Partido Conservador en general, cuáles son sus proyecciones. Tiene que ver si hay fuerzas que estuvieran o estarían dispuestas a hacer coalición o no con los conservadores. Recordemos el 2010 que sí los liberaldemócratas estuvieron y a favor, hicieron una coalición con los conservadores. No les fue muy bien, en todo caso. No. Sus resultados fueron bastante malos, hay que decirlo así derechamente. ¿Tiene algún partido con el cual hacer coalición? Esa es una primera pregunta. Porque lo otro es peligroso, lo otro de buscar mayoría en cada ley es muy peligroso, digamos. Entonces, pero ¿cuál sería la solución allí? ¿Llamar a nuevas elecciones? A mí me parece que esa alternativa no es tan clara, digamos. Y tampoco, bueno, probablemente que hoy Corbyn va a salir fortalecido, pero tampoco tiene un control total. No, hay muchos díscolos dentro de los laboristas y hay un poco un juego de orgullo nacional. Y no sé si los laboristas están dispuestos a presionar a May en un calendario muy complejo para todo el Reino Unido frente a la Unión Europea, como lo decía. De todas maneras hay en el horizonte, creo yo, más negociación. Sí. Más negociación entre los dos grandes partidos, más negociación con el resto del Parlamento, incluido el Brexit. Y un Brexit negociado dentro y después negociado fuera, yo creo que es un Brexit blando. Uno da por sentado que Gran Bretaña sí o sí se va a salir de la Unión Europea. No hay pie atrás. No hay posibilidad en esos 2 años o un poco menos que queda, Florian, de que eso... Podría digamos, pasar si los vencedores de hoy eran los Lib Dems, pero no ganaron. Entonces de 14 escaños. Pero el daño está hecho, lamentablemente, porque la clave para estas elecciones, con el Brexit en la mirada, era tener sí o sí una mayoría absoluta. Porque para poder negociar en una posición de fortaleza, claro, con un partido disciplinado, con la capacidad de negociar con el otro, la Unión Europea diciendo,
nosotros, detrás de mí, tengo la capacidad de hacer votar leyes, de tener un partido fuerte detrás de mí con la mayoría absoluta. ¿Qué va a pasar? Que tratando de crear una coalición, el primer ministro inglés, o británico, perdón, pasará más tiempo en tratar de negociar con sus propios partidos del Parlamento que con la Unión Europea. Sí. Y también lo otro es que la Unión Europea tampoco está contenta de este resultado, porque tampoco la Unión Europea quería un gobierno débil a frente. ¿Cómo negociar con un gobierno que después, cada vez que toma una decisión, una postura, tiene que negociar después con sus aliados del Parlamento para ver si están de acuerdo con él y después volver a negociar con la Unión Europea? Entonces, el problema es muy complejo y el daño está hecho. Y por último, ¿cómo va el resultado ahora? Quedan 40 escaños por definir. Los conservadores tienen 295, que es el 45,5%. Los laboristas tienen 250 cerrados, que es el 38,5%. Y el resto, probablemente los conservadores con un pacto con la DUP, que es de Irlanda del Norte, lograrían justito unos 325. Perfecto. A los cuatro les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. 325, la mayoría absoluta son 326, le falta uno. Claro. Quizá hay uno solo. Bueno. El juego de los pequeños. Vamos a ver cómo aparecemos mañana nosotros. Claro. Les quiero agradecer a los cuatro que hayan estado aquí conversando sobre Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. A la vuelta de la pausa, volvemos a hablar de Phil Collins. No tan buenas noticias como las que les habíamos contado hace 2 días. Espérenos que ya regresamos.